Hola, seguimos en este segundo video sobre el planteamiento de John Rawls. En el primer video hicimos una introducción de quién es el personaje, cuáles eran como las ideas radicales, entre comillas, que él planteaba y vimos este ejercicio intelectual de pensamiento muy famoso que él propuso, que era el del velo de la ignorancia. Vemos entonces cómo plantea una forma de que la justicia era alrededor de los principios que aceptaríamos en esa posición original, tras ese velo de la ignorancia. Y vamos a ver entonces en este video cuáles son estos tres principios de justicia que él plantea como producto de ese velo de la ignorancia. Veremos también algunas de las objeciones que le hicieron a a estos principios. Así que vamos a arrancar. Bueno, aquí estamos entonces, justicia distributiva. Eh, John Rawls comienza su texto, pues escribe en su texto Teoría de la Justicia esta frase. Todos los valores sociales, libertad y oportunidad, ingreso y riqueza, así como la base del respeto a sí mismo, habrán de ser distribuidos igualitariamente, a menos que una distribución desigual de alguno o de todos estos valores redunde en una ventaja para todos. Esta va a ser la frase que él que va a poner de forma concreta y concisa eh, qué era lo que se generaba a partir de su principio, de su posición original, de su ejercicio del velo de la ignorancia. Estos valores sociales deben ser distribuidos de forma igualitaria, a no ser que una distribución desigual redunde en una ventaja para todos. Veremos entonces que ahí, siguiendo este principio, habrá una expresión procedimental de ese imperativo categórico kantiano. Él va a decir, siguiendo estos, tras el velo de la ignorancia, siguiendo estos principios que yo estoy a punto de presentar, se van a estar presentando de forma concreta una organización social, política, que responda a ese imperativo categórico kantiano. Vamos a ver que ya luego Robert Nozick va a decirle, no, 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 soy yo el kantiano y usted está haciendo algo negativo. Por ahora vamos con Rawls a ver qué nos propone y cómo nos propone organizarnos. Él va a hablar de tres bienes primarios. Va a hablar de el bien de las libertades, el bien de las oportunidades y el bien de los ingresos y las riquezas. Y los va a plantear en ese orden de jerarquía. El que, más, el que es más importante es el de las libertades de expresión, de asociación, de pensamiento, la libertad religiosa. El segundo serán las oportunidades y el tercero serán los ingresos y las riquezas. Veremos entonces que este era el bien primario más importante y que seguía este principio, el principio al que él llama principio de igual libertad. Cada persona debe tener un igual derecho al esquema más extenso de libertades básicas, iguales, compatible con un esquema similar de libertades para todos. Este tipo de planteamientos, este tipo de principios, lo que está apuntando a lo que quiere llegar es a decir, vea, esto no es la justicia, la organización social justa, no es, no es neutral, sí tiene un punto y es el punto de defender las libertades, es el punto de no aceptar absolutismos, no aceptar fanatismos. O sea, a esas personas cuando dicen es que no me están permitiendo ser libre porque no me permiten eh, organizar la sociedad, una sociedad en la que yo sea el único que mande, en la que yo sea la sociedad del uno, o en la que se regulen las cosas a partir de mis convicciones religiosas. Ahí él va a estar diciendo, es que la sociedad justa, que sigue este principio kantiano, que tiene como bien primario la libertad, no es neutral, no es que sea que no tenga una posición,
La sociedad no está hecha para leyes de absolutistas o leyes de fanáticos. Ahí eh, en ese ejercicio reflexivo, en ese equilibrio reflexivo tras el velo de la ignorancia, estaríamos diciendo, por ejemplo, vea, ¿qué es mejor, un estado laico o un estado religioso? ¿Quién es más libre? ¿Es más libre un religioso en un estado laico o es más libre un ateo en un estado religioso? Ahí dirían, pues, en la primera opción hay más libertades. En la primera opción, la persona religiosa en un estado laico va a tener más garantías de su libertad de expresión, de asociación, de pensamiento. En el otro caso va a haber una censura fuerte eh, e incluso una probable eliminación física. Entonces, principio de igual libertad en primer caso. El segundo sería el de las oportunidades. Ese es el segundo más relevante para él. Él va a afirmar eh, que hay dos elementos. Uno, que es este, no me voy a detener, cuando escribe el libro lo escribe en un orden, en cierto orden, pero después dice que tienen una jerarquía diferente al orden que él planteó. Yo acá se los estoy presentando en la jerarquía. Entonces él dice que este segundo principio de justicia tiene una expresión que es el principio de la justa igualdad de oportunidades, en el que afirma pues las desigualdades sociales y económicas deben resolverse de tal modo que los cargos y puestos deben de estar abiertos para todos bajo condiciones de igualdad de oportunidades. Vean que acá está planteando una sociedad en donde no haya discriminación, en donde no haya prejuicio. O sea, estamos ya en una sociedad por el primer principio que no es para absolutistas, que no es para fanáticos y ahora que no acepta la discriminación, que no acepta los prejuicios. Está diciendo él que esa tiene que ser una sociedad que siga el principio kantiano. ¿Por qué que no acepta la discriminación y los principios? Pues como decíamos ahora, no estaríamos no aceptaríamos una sociedad con unos apartheid o con unos desigualdades de género súper fuertes, si seríamos esa parte de la sociedad más lastimada por por esa organización. Este tipo de planteamientos, en este tipo de planteamientos Rawls un poco lo que dice es, pues, si lo que queremos es fomentar ese libre mercado, esa competencia, esa innovación constante, lo que tenemos que hacer es asegurar que todos puedan participar en esa competencia, en esa carrera. Todos tenemos que estar dispuestos a entender que esas organizaciones sociales anteriores, pues como una sociedad feudalista o un sistema de castas, lo que hace es hacer que las oportunidades no estén abiertas para todos los cargos y los puestos no están abiertos para todos en igualdad de condiciones, porque pues tú habías nacido aristócrata y tenías ciertas oportunidades que el vulgo no. Tú naciste en una casta que te permite tener ciertas oportunidades que una casta más baja no te permite. Eso lo único que hace es organizar una sociedad injusta donde se rigen las cosas por una arbitrariedad moral que es el nacimiento, dónde naciste y cómo naciste. Hay que dejar eso de lado para poder organizarnos socialmente mejor. Y finalmente, el que él pone como tercero, pero que es el que más escándalo generó y el que más crítica recibió de su planteamiento, es la propuesta sobre el bien primario de los ingresos y las riquezas. Primero estaban las libertades, luego las oportunidades, en tercer lugar los ingresos y las riquezas. Y él habla de este principio de diferencia. Habla entonces sobre las desigualdades sociales y económicas deben resolverse de tal modo que resulten en el mayor beneficio de los miembros menos aventajados de la sociedad. Esta es una regla que se conocía como el maximin, como el maximizar la menor parte, maximizar lo que está más abajo. Vamos a ver que acá hay unas problemáticas fuertes
vamos a ver que acá en este principio de diferencia, que nuevamente está complementado por el principio de igual libertad, el principio de justa igualdad de oportunidades, este tercer principio, el principio de diferencia, está diciéndonos las desigualdades sociales y económicas las tenemos que resolver con los menos aventajados, con los que están más abajo, con los más oprimidos y lastimados por la organización. En este gráfico podemos ver eh, con dos líneas. En una de las líneas encontramos los bienes primarios de A, o sea, los bienes de libertad, oportunidad, ingresos y riquezas. En el B, en la parte de abajo, disculpen, en la parte de abajo encontramos el de otra persona. Si estuviéramos en una situación hipotética en donde X es el lugar de, del status quo de donde comenzamos, vamos a ver que Rawls plantea ciertos elementos. Vamos a ver que esta primera línea azul, esta primera sombra azul sería lo que plantearía Jeremy Bentham con el utilitarismo clásico. Jeremy Bentham diría, maximice la utilidad, entonces no importa si, si nos tenemos que venir para este recuadro de acá, en donde la persona de abajo va a tener muy poco, pero la persona de arriba va a tener mucho, la utilidad total final va a ser mucho mayor, entonces Jeremy Bentham diría que está bien. En esta otra ocasión eh, estaría es el utilitarismo neoclásico de John Stuart Mill, en el que diría nada de comparación interpersonal de utilidad, nada de que yo le puedo quitar algo a uno para darle a otro, lo único legítimo es una situación en la que ambos estén mejor, o sea, acá estaríamos en X, partiríamos de X, en donde está en este punto y B está en este otro punto. La única de las situaciones legítimas es que nos movamos en diagonal hacia adentro de la sombra. En cualquiera de esos puntos de la sombra roja, los dos van a estar en mejores condiciones. O al menos, si nos quedamos sobre este borde, pues B, que está abajo, va a seguir igual, pero A va a estar aumentando su utilidad, su bienestar, su beneficio. Esas dos son las posibilidades del utilitarismo, pero esta amarilla es la que estaba planteando Rawls. Esta amarilla es la que está diciendo, si partimos desde X, podemos hacer una organización social o debemos hacer una organización social que beneficie al que está en peores condiciones, que beneficie al que está perdiendo, pues al que está más mal. Recuerden algo que hablábamos anteriormente en algunas de nuestras sesiones anteriores, este tipo de gráficos pueden ser engañosos, porque este tipo de gráficos no nos están diciendo esos bienes primarios de A cuáles son y cuántos son, y los de B cuáles son y cuántos son. Esto no está medido con números, esto simplemente es una representación visual. O sea, acá lo que podría ser es que A sea una persona en la sociedad que tenga mucho, que tenga muchas libertades, que tenga muchas oportunidades, que tenga muchos ingresos y riquezas, mientras que B sería una persona que tiene muy poco. La imagen lo presenta como si estuvieran muy iguales, pero puede que no sea así. Acá entonces vamos a ver cómo al sobreponerlos los tres, vamos a ver cómo si partimos de X, lo que está en rojo sería aceptable por las tres propuestas, tanto por el utilitarismo clásico, el neoclásico y el planteamiento de Rawls, por la regla Maximin. Veremos que el azul, el solo azul, en estos extremos, solo sería aceptado por Bentham. Solo Bentham diría, estoy dispuesto a quitarle todo a uno
para darle una mayor utilidad al que tiene una gran capacidad de utilidad. Rawls va a estar en esta parte amarilla, o sea, en una parte en la que está con el utilitarismo clásico, está con ambos, y una parte en la que está solo, porque él lo que va a estar diciendo con ese planteamiento del principio de diferencia de las desigualdades sociales y económicas deben resolverse de tal modo que resulten en el mayor beneficio de los miembros menos desaventajados, de los miembros, sí, de los miembros menos aventajados. Él va a estar diciendo, si partimos aquí de X, podríamos quitarle mucho a A para darle un poco a B si es que ese B está en muy malas condiciones. Sí es legítimo y aceptable que le quitemos ingresos y riquezas, en este caso, a esa persona A para darle a B. A tiene mucho, A tiene los recursos necesarios para resolver sus dificultades y tener una vida digna, pero B está en unas muy malas condiciones y así eso Bentham con sus cálculos nos puede decir es que ustedes están reduciendo la utilidad total social. Aquí vamos a estar diciendo, pero es que esa persona está en peores condiciones, esa persona podría ser cada uno de nosotros y esa persona necesita de esa justicia distributiva, social, que le dé una mano para poder enfrentar esas dificultades extremas. Si esa es la persona que está en peores situaciones, esa es la persona que tendríamos que estar apoyando más fuertemente. Ese era el planteamiento de la regla Maximin. Ese era el planteamiento que legitimaba en la mirada de John Rawls políticas como por ejemplo la de los impuestos redistributivos. No estamos diciendo los que tienen mucho no pueden tener tanto, sino si usted tiene muchos ingresos y muchas riquezas, usted debe aportar más, porque con eso vamos a estar haciendo unos programas de recursos, de oportunidades, de fortalecimiento de libertades para las personas que están más abajo, que son más oprimidas, que están más desaventajadas en la sociedad, que están teniendo un inicio más difícil que usted y ellos no tuvieron nada que ver en ese respecto, ellos simplemente nacieron en un contexto de pronto más arduo que el tuyo, mientras que nosotros estamos aquí conectados viendo este video, pues otra persona está teniendo que enfrentar unas situaciones sociales en su vida mucho más complejas que no le permiten tener tiempo para mirar, pensar y reflexionar sobre estos temas. No es que esas personas hayan hecho las cosas mal, es que están en una realidad social, en una situación arbitraria moralmente, que se encontraron cuando los arrojaron a la vida en un contexto más arduo por las situaciones que sean que nosotros. Ahora, Rawls tuvo muchos problemas con este planteamiento, por supuesto. Esto fue en un texto que, como les dije ahorita, fue en los 70, o sea, esto estaba en plena Guerra Fría, estaba el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética para ver quién era el que demostraba cuál era la mejor forma de organización social, el mejor sistema económico, y Rawls, que estaba reflexionando de forma kantiana, filosófica y rigurosamente, estaba diciendo, soy coherente, yo dije que el velo de la ignorancia y la posición original estaban ahí, era para producir unos principios y para que reguláramos la organización social, pero que esto era el diseño de una prueba para ver qué era lo justo, así que no es mi lugar decir que el capitalismo es mejor que el socialismo o que el socialismo es mejor que el capitalismo. Que los dos sistemas muestren cómo responden a estos elementos y según eso se pueda tomar una decisión, pero yo como intelectual no la voy a estar afirmando con mi teoría.
tuvo, por supuesto, una gran cantidad de críticas a raíz de esto. El texto de Rawls es un mamotreto gigante, entonces la gente quedaba muy brava por pues, cómo después de este esfuerzo y de tanta lectura y demás, llego a que este tipejo me diga que es que la elección entre el socialismo y el capitalismo, pues que él era agnóstico ante esa elección, que él no tomaba una postura pues como definida, pero él seguía defendiéndolo y él siguió defendiéndolo muy juiciosamente, muy aplaudido por muchos ya en este momento cuando la marea ha bajado un poco, porque él se quedó comprometido era con un elemento de la filosofía política, de entender cuál era ese test, cómo hacer esa prueba, a qué es lo que llegábamos siguiendo estos dos pasos y no lo estaba mezclando con elementos de economía política o de políticas públicas o de recomendaciones a los entes gubernamentales. Entonces, punto para Rawls en ese sentido. Ahora, ese Rawls también tuvo otras objeciones. Aquí vamos a ver tres objeciones que se le plantean a Rawls para, pues como tres grandes objeciones que se le plantean frente a estas tres reglas de organización social, frente a estos principios de justicia. Y los pondré pues de una vez los tres en esta diapositiva. La primera crítica era la crítica alrededor de la lógica del libre mercado, la crítica que le decía, pues, ¿qué pasa con los incentivos que impulsan a la gente a trabajar más y a trabajar mejor? Si estamos siguiendo esa regla Maximin, no estamos terminando por desmotivar lo que tanto hacen los que están más arriba y que empiecen a utilizar menos su talento y su trabajo y entonces que acabemos peor. Bueno, un poco lo que le respondía ahí era pues, una sociedad bien organizada, sí tiene un especial interés en enfrentar estos elementos de la eficiencia, de la coordinación, de la estabilidad, pero aún así hay que encontrar ese balance, hay que encontrar la forma de que en ese libre mercado se puedan participar todos, sea abierto a todas las personas y se pueda responder pues, especialmente por ese segundo principio, el principio de la justa igualdad de oportunidades, que no haya esa desigualdad tan marcada entre unos y otros. Tenemos que entender que esos incentivos no solamente están ahí para fomentar y fomentar más a los que están más arriba, reduciéndoles más los impuestos o dándole más beneficios o lo demás, sino que había que encontrar un ajuste, unas proporciones en donde, pues, claro, no haya un castigo, no haya un castigo, pero sí haya una cooperación con los que están más abajo. Y ante eso surgía esta propuesta de, bueno, pero entonces, ¿por qué no organizamos el asunto desde la meritocracia? Desde que sea el que más se esfuerza, el que más pueda disfrutar de la organización social. Pues en estas líneas, señor John Rawls no se está terminando por rechazar la propiedad sobre los frutos del trabajo propio. No estamos yendo en contra de esta idea de que si yo me esfuerzo en algo, pues ese algo debería ser mío y se me debería reconocer de una forma diferente. Bueno, él dice, sí es importante, pero el asunto, así les choque mucho escucharlo, el asunto es que eso también es arbitrario moralmente. El esfuerzo llega a ser arbitrario moralmente. Hay un montón de estudios, por ejemplo, que muestran cómo hay una tendencia mucho mayor en las familias norteamericanas y colombianas en gran medida. También unos estudios que dan cuenta sobre cómo esa ética del trabajo, de la persistencia, del esfuerzo constante está condicionada por el orden de nacimiento. Es decir, cómo a los niños, al primogénito, se le educa de una forma y al segundo, al tercero, al cuarto hijo se le educa
de otra forma. Entonces, cómo ese tipo de cosas del esfuerzo también están condicionadas. Y además, podría decirse, la meritocracia en realidad no está alrededor del esfuerzo. Nos gusta ponerlo así porque queda más romantizado, queda más como concreto y podemos como tener una empatía mayor por la persona que se está esforzando mucho. Pero aquí un poco lo que pasa es, la sociedad sí premia el esfuerzo, la sociedad sí premia el esfuerzo de una enfermera que trabaja por horas y horas y horas seguidas poniendo su salud en riesgo, premia más ese tipo de trabajos que el de un comediante en televisión. Por supuesto que no. Y sabemos que en la sociedad actual esa meritocracia está organizada entonces no por el esfuerzo, sino por la contribución, dirán ellos. Es que no es quien más se esfuerce, quien más méritos va a tener, sino quien más contribuya, quien más méritos va a tener. Sería entonces, le criticarían a Rawls, sería la persona que esté contribuyendo más a la sociedad debería ser reconocida de una forma diferente. Pero ahí nuevamente irá Rawls a decir, ya volvimos a los debates sobre los talentos y sobre las cualidades y sobre lo nutrido y lo natural, el nacimiento o la crianza, vuelve a estar el asunto de la suerte inmerso. Consideraba él que esas no eran unas buenas formas de organizarnos porque eran arbitrarias moralmente. Y por último llega esta crítica del libertarismo de Robert Nozick. Ya en los próximos videos de las próximas semanas veremos más sobre este planteamiento. Y Robert Nozick un poco lo que diría es, pues, ¿qué pasa con que somos dueños de nosotros mismos? Cuando nos están quitando parte de los frutos de nuestro trabajo, no nos están quitando parte de nuestra libertad. Cuando se trata de nuestros talentos naturales como la simple mercancía, no nos están quitando parte de nosotros mismos. Cuando nos dicen es que usted tiene que pagar más impuestos que esa otra persona, pues ¿por qué? ¿Qué legitimidad hay en eso? Diría Nozick, perdón. Usted me está quitando parte de lo que yo soy, usted me está quitando parte de mi libertad. No decía pues que la libertad era lo principal. Y veremos que con Nozick planteará una defensa radical y a ultranza de los derechos individuales a toda costa. Aún así, eh, Rawls le responde, creo que acá mi video les tapa un poquitico esta cita, pero se las leo. Nozick decía, la distribución natural de talentos y cualidades no es ni justa ni injusta, como tampoco es injusto que las personas nazcan en una determinada posición social. Estos son hechos meramente naturales. Lo que puede ser justo o injusto es el modo en que las instituciones actúan respecto a estos hechos. Hay un poco a lo que él iba a decir, venga, es que para él el problema estaba en la organización institucional, en organizar instituciones racionales y razonables que puedan organizarnos socialmente mejor, que den cuenta de las libertades, oportunidades, ingresos y riquezas de las personas de una mejor organización, de una mejor forma, siguiendo ese planteamiento que decíamos en un comienzo, en el que él decía, pues todos los valores sociales habrán de ser distribuidos igualitariamente a menos que la distribución desigual de alguno o de todos estos valores redunde en una ventaja para todos. Aquí hay una idea entonces de un igualitarismo de recursos, de capacidades, de formas de enfrentar esa situación, esas dificultades sociales. Hay una justicia entonces, es cuando tú que muchos ingresos, que muchas oportunidades, que muchas libertades has tenido, entiendes que la persona más desfavorecida requiere un tipo de tratamiento diferente al tuyo, que puede que sí, que tú estés perdiendo entre comillas, unas oportunidades, unas riquezas que se le están, unos
ingresos que se le están dando a las personas, pero esa persona sigue estando en peores condiciones que tú. Si en un momento tú te vuelves esa persona, la sociedad te va a estar ayudando en eso. Si en un momento tú eres el que por una enfermedad brutal y una pandemia incontrolable mundial estás necesitando el soporte social va a estar ahí. El soporte social va a estar en esa red que te va a estar sosteniendo y dando un apoyo. Hay una lógica en roles mucho más cooperativa, mucho más del trabajo conjunto. Si hablamos, como estaba en esa crítica de Nozick, esa crítica que dice que nos están quitando nuestra libertad, si hablamos de recompensar los talentos, no estamos reconociendo la dignidad y el valor inmodificable de cada una de las personas. Diría Rawls, no estamos respetando esta idea de Kant sobre el imperativo categórico. No estamos siguiendo una ley moral, no estamos defendiendo la libertad como la entendía él. Aquí entonces es claro que lo que plantea Rawls requiere una forma, una noción de propiedad distinta, una noción de propiedad colectiva en algunos momentos o una voluntad para no apropiarse de todos los recursos, de no obtener cada vez más y más y más para mí, él intentaba reconocer el egoísmo natural de las personas, pero intentaba que las instituciones sociales como que pudieran regular ese egoísmo. Así entonces, diría Rawls, si nos organizamos solo por el libre mercado, va a estar determinado por este tipo de circunstancias externas, va a estar determinado por si yo tuve la fortuna de nacer con un impulso extra o no. En la meritocracia va a estar marcado también por algo arbitrario, en este caso pues más solo por el nacimiento, en el otro caso más también por el nacimiento y la crianza. Finalmente el igualitarismo de recursos que él proponía pues sí planteaba una forma de organización social más justa, más legítima, que permitía respetar y responder a ese velo de la ignorancia, a esos debates desde la posición original, a ese equilibrio reflexivo en el que escogíamos unas cosas como más justas que otras, podía responderse a estos tres principios de la justicia distributiva rawlsiana, estos principios del principio de igualdad-libertad, es decir, no es una sociedad neutral, es una sociedad que no acepta absolutismos ni fanatismos, el principio de la justa igualdad de oportunidades, es decir, es una sociedad que no acepta discriminación o prejuicios, es una sociedad que no está dispuesta a un sistema de clases en donde si tú naciste en una parte tienes unas oportunidades y si naciste en otra tienes otras oportunidades. Y finalmente el tercero, el principio de diferencia, la regla del Maximín, una sociedad en la que nos organizamos dándole la mano a esos miembros más desaventajados de la sociedad. Ahí es donde está la justicia para Rawls, ahí es donde vamos a encontrar cómo Rawls responde a ese imperativo categórico kantiano. Vamos a ver en el próximo video cómo hay algunas respuestas, algunas críticas que se le siguen haciendo a Rawls ante esas preguntas, ante esos principios. Vamos a ver que hay unas de esas críticas que lo hacen reflexionar y cambiar de postura en algunos casos. Vamos a ver que esos problemas
se mantienen. Sí hay unos problemas que le señalan como pues, tal vez esa teoría delgada que proponías es más gruesa de lo que quieres aceptar, de dónde sacas que somos tan aversos al riesgo, de pronto todo cambiaría si reconoces que podemos trabajar con el riesgo, que somos corredores de riesgos, entonces que yo puedo decir, sí, que haya un 10% de la sociedad a la que le vaya muy muy mal y corremos el riesgo de, pues, de que nos organicemos socialmente así. Tenemos 1 de cada 10, estamos tras el velo de la ignorancia y podríamos decir sí, que a 1 de esos 10 tenga una vida de miseria, pero el resto puede tener una vida mucho más, mucho más rica y valiosa. O podría ser como en la historia que les conté, el cuento de La ciudad feliz de Úrsula Le Guin, el cuento de los que marchando se van de homelas. Si ponemos que haya una sociedad en la que haya un niño brutalmente golpeado y lastimado, pero el resto vivimos en una sociedad feliz, dirían, bueno, y si somos corredores de riesgo, de pronto podríamos decir, ah, yo tengo muy poquitas probabilidades de ser ese niño, hágale, armemos esa sociedad. Entonces ahí eso desbarataría algunas de las ideas de Rawls. Le critican también que esta equidad de la que él tanto parte y, de la que, y a la que tanto persigue, también es una arbitrariedad moral, que él está poniendo eso como un valor central, pero ¿por qué un valor central? ¿Por qué la equidad y no otro valor? Y finalmente le aseguran, le afirman que, que en este último punto, ese sistema igualitario, ese igualitarismo de recursos que tanto promulga, no está reconociendo el pluralismo tan profundo que hay en la sociedad, no está reconociendo que somos brutalmente distintos, está diciendo que hay una ética universal que todos compartimos, que tenemos la misma razón, que tenemos las mismas. Sí, sí será así. Hay algunos autores, como el comunitarismo de McIntyre, a quien veremos posteriormente, le van a decir, venga, usted ahí está universalizando una noción que no necesariamente es la misma noción para todas las comunidades, está desconociendo que hay unas lógicas comunitarias específicas. Ahí ese va a ser el enfrentamiento fuerte entre el liberalismo político y el comunitarismo político. Rawls vio en esa propuesta elementos valiosos, críticas importantes, le dio mucho más peso en realidad a críticas de este tipo, del comunitarismo, sobre las críticas de un autor como Robert Nozick, el que veremos posteriormente con la defensa a ultranza de las libertades individuales. Y al prestarle atención a estas ideas, reformuló algunos de sus proyectos, reformuló algunas de sus perspectivas. En el próximo video vamos a ver cuáles son esas perspectivas del último Rawls, ya no era en los 70s, sino como en los 90s, en un entorno social muy distinto, con la Unión Soviética caída, con una conciencia sobre la diversidad cultural, sobre lo valioso de reconocer desde lo que llamamos el primer mundo, las particularidades de Asia, África, América Latina, y acá entonces Rawls va a plantear unos elementos bien distintos. La próxima sesión hablaremos de eso y entenderemos por qué Rawls nos habla de un cambio en su idea de justicia para entender ya no una justicia metafísica, sino una justicia política. Muchas gracias por la atención. Nos vemos en el próximo video.